Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal Léxico Atrae Éxito, atrae vuestro éxito personal, un canal donde ofrecemos vídeos para aprender a hablarnos bien a nosotros mismos, a nosotras mismas y a comunicarnos lo mejor posible con los demás, siempre con el objetivo de mejorar la convivencia con nosotros mismos, la convivencia con nuestro entorno. Bien, y como siempre empezamos con la primera sección, que es Sergio Fernández, Ser, Hacer, Tener. Tomamos como referencia su libro Vivir sin miedos. Siempre lo decimos, el miedo como emoción existe dentro de nosotros, tenemos que atrevernos y afrontar los retos del día a día con miedo, también con ira, con alegría, con enfado, con tristeza, siempre gestionándolos, pero sobre todo que ese miedo no nos bloquee y también, muy importante, no meter o intentar no meter miedo a los demás. Bien, pues ya sabéis la dinámica, abrimos una página al azar y de esa página pues cogemos una expresión, una frase, una palabra, un concepto y a ver qué nos inspira del tema que trata en el fondo o de fondo este canal, que es el desarrollo personal. Vamos así, bueno, pues por aquí mismo, casi al final. Por ejemplo, una frase dentro de un texto: acostúmbrese a expresarles a los demás lo mucho que los valora o aprecia. Repito la frase: acostumbrémonos a expresar a los demás lo mucho que los valoramos y los apreciamos. ¿Qué nos puede inspirar de desarrollo personal, de crecimiento, de mejora personal? Esta frase incluida en el libro Vivir sin miedos de Sergio Fernández. Bien, pues que cada día tenemos que valorar lo que tenemos. Es una interpretación. Valorar lo que tenemos, no lo que aún no tenemos. Y entre esas cosas no solo hay cosas, sino también personas. Y sobre todo, personas. Por tanto, no significa que practiquemos el ejercicio la última vez, como si fuera hoy el último día que fuéramos a vivir. Un término medio, en este caso, de decir: mira, te aprecio por esto, valoro lo que estás haciendo. Siempre un comentario así en el ambiente laboral, en el equipo de trabajo, en la familia, con vuestros hijos, en la pareja, con la familia, con los amigos, con personas incluso desconocidas, ¿no? Pues valorar, ¿no?, lo que esa persona está haciendo y decírselo, ¿no?, día a día o de forma, vamos a decir, regular. Bien, pues ahí quedaba esa frase: acostúmbrese a expresarles a los demás lo mucho que los valora o aprecia. ¿Por qué? Sin ser negativos o dramáticos, porque hoy puede ser el último día que estés viviendo. Por eso, ¿no?, siempre hay que recordar, memento mori, recuerda que vas a morir. Y no lo hacemos en sentido negativo, sino en el sentido de que valores y vivas el presente. Y eso, digamos, te incluye a ti e incluye a los demás. El valor tuyo y el valor de los demás. Bien, Vivir sin miedos, Sergio Fernández. Y vamos ahora con la segunda sección, Tips on the Streets. Ya sabéis, comentarios que escuchamos a pie de calle, por la calle, en el transporte público, cuando uno va en el transporte privado, en casa, en un cartel que ve en algún lugar. Bien, en este caso, un comentario: iba yo en el tren y un chico le decía a un grupito que iba con él, ¿no?, que se conocían, le decía: todo son señales. Yo intento descubrir el significado de todo lo que me llama la atención. Todos son señales. Yo intento descubrir el significado de todo lo que me llama la atención. Bien, pues vamos a trabajar, digamos, lo que os llama la atención,
intentando relacionar algo negativo con un recurso inspirado desde grandes maestros. Para ello vamos a acudir a Paula Jiménez Huertas, una filóloga, Paula Jiménez Huertas, y este recurso que ella tiene, que se llama Constelaciones Familiares. Paula Jiménez Huertas, como digo, filóloga y experta y apasionada del lenguaje, para ver qué relación puede haber entre una actitud, un personaje negativo y un recurso de sanación inspirado que nos viene desde los grandes maestros. Tenemos constelaciones familiares, consta de un librito y también de una baraja de cartas que contiene 48 personajes, ilustraciones de Elizabeth Pons, muy chulas, 48 personajes con una actitud negativa, entre comillas, y 22 arcanos mayores, que serán los recursos para sanar esa actitud negativa. Lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser coger un personaje negativo y relacionarlo con una actitud de sanación. ¿Por qué son 48 en esta baraja, son 48 personajes negativos? Porque dice Paula Jiménez Huertas que cuando somos nosotros mismos, si alcanzáramos esa máxima perfección de conocernos a nosotros mismos, estaríamos en la actitud positiva. Como no es así, pues tenemos que trabajar pues esas máscaras, esos personajes con los que salimos al mundo a interpretar un papel. Bien, pues lo dicho, la baraja, cogemos el mazo de 48 personajes negativos y cogemos uno al azar. Este mismo, a ver qué nos dice. El abandonado. Ahí veis las ilustraciones de, como decíamos, de Elizabeth Pons, el abandonado. Como veis, o como veréis, en todas las cartas de personajes aparece una niña. Esa niña significa el alma. El alma que en cada carta, o depende del personaje, pues mira, imita, juega o ignora al personaje. En este caso, el abandonado. Abandono, el abandonado, si te sientes abandonado o abandonada. Vamos a ver qué recurso de sanación pues podemos al que podemos recurrir para sanar ese abandono. Como siempre decimos, esto es un juego y evidentemente es una orientación, y si uno está o tiene, digamos, algo más profundo, un trauma, evidentemente hay que acudir siempre a especialistas. Aquí lo que ofrecemos siempre es una referencias, orientaciones. Bien, pues cogemos este mismo, he cogido dos. Entereza, el recurso ante el abandono de la entereza. Vamos a ver en el librito, porque el libro explica tanto los personajes como los recursos. En este caso vamos a leer qué significa la entereza, para afrontar pues ese posible abandono o sensación de abandono. Nos dice Paula Jiménez respecto a la entereza: cuando aprendes a avanzar sin miedo ni culpabilidad, encuentras un nuevo compañero de camino, la entereza. Ante la sensación que tengamos de abandono, que nos sentimos abandonados o abandonadas por parte de otras personas, pues cuando quizás tenemos que seguir avanzando sin miedos, sin culpabilizarnos por lo que podamos haber hecho, perdonarnos, y ahí encontramos en ese avance pues un nuevo compañero de camino, que es la entereza. Está relacionada también con la integridad. Seguimos siendo íntegros, intentamos hacerlo lo mejor posible cada día, intentamos ser coherentes y así intentamos un poco, paso a paso, superar esa sensación de abandono. Bien, pues ahí quedaba Paula Jiménez Huertas, desde su libro Constelaciones, su recurso en general, Constelaciones Familiares, y su baraja de cartas, 48 personajes negativos y 22 arcanos mayores para sanar
esas máscaras, esos personajes negativos. Y vamos ahora con la tercera sección. Ya sabéis, ir a los derechos humanos para ir derechos los humanos. En este vídeo leemos el artículo número 4 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. Un artículo número 4 que dice lo siguiente: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Bien, pues como hacemos desde hace unos vídeos, vamos a tirar de la orientación y referencia del libro de Garry Kasparov, Cómo la vida imita al ajedrez, no como el ajedrez imita la vida, sino al revés, cómo la vida imita al ajedrez. En este caso se contempla el ajedrez no solo como algo lógico, sino también creativo, Lo lógico y lo creativo siempre van de la mano. Bien, pues para hablar de o sobre la esclavitud mental que aparece cuando nos sentimos atrapados entre varias opciones, varias opciones que todas parecen ser buenas, que elegimos, empezamos a dudar y, digamos, aplazamos. Bien, vamos a ver qué nos dice Garry Kasparov en su libro. Dice así: se pregunta, ¿escogemos un modo de hacer las cosas y lo mantenemos a toda costa? ¿Repasamos brevemente diferentes opciones y escogemos una impulsivamente? Él se está refiriendo a la hora de jugar al ajedrez, pero no sirve para la vida. Otra pregunta: ¿resistimos la necesidad de empezar desde cero cuando disponemos del tiempo suficiente? Debemos encontrar un equilibrio entre decidirnos demasiado pronto, no ser impulsivos, y no decidirnos nunca, hasta que ya sea demasiado tarde. La famosa procrastinación, que nunca acabamos de decidir nada. Él nos sugiere en este caso, y de acuerdo a este pequeño párrafo, un término medio. Ni actuamos impulsivamente, reflexionamos un poquito y entre las opciones alguna tenemos que decidir. Y vamos ahora con la cuarta sección, que es Te doy mi palabra. Ya sabéis, tomamos en esta sección desde hace unos vídeos al escritor Lluís Jurba Torre del Hospitalet de Llobregat en Barcelona. Lo tomamos como referencia con su novela Las curvas no señalizadas, novela del año 2021. Bien, vamos a leer un pequeño texto y a ver qué nos inspira en desarrollo personal, o vamos a ver qué reflexión sacamos de ese pequeño texto. Dice así: habla una de las protagonistas en su diario, Doro, y dice lo siguiente: Epicuro aconsejaba ignorar la política, tanto en la teoría como en la práctica, para ser feliz. Para mí es un concepto poco realista. La política no nos ignora a nosotros. ¿Cómo vivir con felicidad si nos cierran plantas de hospitales y los políticos siguen saqueando España? ¿Cómo mirarlo sin ideología política? ¿Es posible? Pues ahí quedaba ese pequeño texto de esta novela, Las curvas no señalizadas, de Lluís Jurba Torre, y nos vamos a quedar con, o vamos a reflexionar sobre Epicuro, que decía Epicuro: ignorar la política, tanto en la teoría como en la práctica, para ser feliz. Bien, pues para ser feliz, Epicuro nos aconseja una medicina, que no es una medicina física, sino es el llamado tetrafármaco de Epicuro. Tetrafármaco, cuádruple remedio de Epicuro, es una fórmula filosófica para alcanzar la felicidad y la tranquilidad, la ataraxia,
mediante la eliminación de los 4 mayores miedos humanos según Epicuro, que es el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, digamos que las cosas parecen difíciles de conseguir, miedo a conseguir cosas, y el miedo al dolor. Bien, pues, ¿qué nos dice el Epicuro? ¿Cuál es su fórmula filosófica? Bien, respecto a los dioses, no temas a los dioses. Los dioses, si existen, son perfectos y felices, por lo que no se preocupan por los asuntos humanos, ni intervienen en los asuntos humanos, disipando así el miedo al castigo divino. Por tanto, nos viene a decir que los dioses están por otra labor, no están por las cosas humanas, y por tanto no hay que temer a los dioses y a su posible castigo divino. El temor a la muerte, no temer a la muerte. Epicuro nos dice que cuando está la muerte presente no estamos nosotros, y cuando estamos nosotros presentes no está la muerte, por lo tanto no coincidimos con la muerte y por tanto no hay que temer a la muerte. El tercer miedo, que las cosas, tenemos miedo a conseguir las cosas que nos parezcan difíciles. Bien, Epicuro nos dice, lo bueno es fácil de conseguir. Lo bueno de la vida es fácil de conseguir. La felicidad, ataraxia, se logra con placeres simples y naturales, tales como la amistad, la comida moderada, moderación en la alimentación, y el conocimiento. No son estos lujos inalcanzables. Respecto al cuarto miedo humano, el miedo al dolor, nos dice Epicuro en su tetrafármaco, lo terrible es fácil de soportar. Vendría a decir como lo más doloroso es fácil de soportar. Nos explica. El dolor intenso, si nos damos cuenta, dura poco, y el dolor crónico es manejable o tolerable, ya que la naturaleza no permite que una condición dure para siempre. Él lo explica porque por el movimiento constante de los átomos en el vacío. Es decir, no hay una condición que dure para siempre. Y finalizamos con una frase de Epicuro respecto a su tetrafármaco frente a los 4 miedos humanos. No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia. Y vamos con la quinta sección, penúltima sección, que es leyendo un libro de lo que me libro. Ya sabéis, novelas que comentamos de Agatha Christie. En este vídeo, en este caso, comentamos El tren de las 4:50. Su título original en inglés, 4:50 from Paddington. Su fecha de publicación, 1957. Y los investigadoras, pues la señorita Miss Marple, el encargado del caso, el detective e inspector de Scotland Yard, Dermot Craddock, y otras autoridades. Vamos a hacer una sinapsis, un resumen de la sinopsis. El misterio 1. Primer punto. El misterio empieza cuando 2 trenes se cruzan circulando en paralelo. Segundo punto. Una anciana presencia un estrangulamiento y la policía cree que ha tenido una pesadilla. Tercer punto. El caso parece estar relacionado con una finca apartada del mundo urbano, propiedad de un avaro muy rico. Cuarto punto. El hijo de este personaje, de este avaro muy rico, utiliza métodos poco recomendables para conseguir dinero fácil. Y quinto punto de esta sinapsis de la sinopsis, los detalles, muy importante, los detalles que al principio no tienen importancia, al final de la novela tienen mucha relevancia a la hora de resolver el caso. Por tanto, si leéis esta novela, fijaros en los detalles
del principio de la misma. Bien, pues vamos a leer como siempre un pequeño texto de El tren de las 4:50 para ver qué nos inspira en recursos para resolver nuestros retos diarios. Vamos a ese pequeño texto y dice así: acerca del asunto sobre el que me consultó, se ha llevado a cabo una investigación completa sin resultado. No se ha encontrado ningún cadáver de mujer. Ningún hospital ha prestado asistencia a mujer alguna como la que me describió. Y no ha sido observado ningún caso de una mujer inconsciente o enferma que dejase la estación sostenida por un hombre. Puede estar segura de que la investigación se ha hecho a fondo. Debo suponer que, aun habiendo presenciado su amiga una escena tal como la que me describió, el resultado de la misma fue mucho menos grave de lo que ella ha supuesto. Pues ahí quedaba ese pequeño texto de esta novela, El tren de las 4:50, incluida en estas obras completas de Agatha Christie. Y vamos a ver qué pistas nos inspira este texto para resolver nuestros significados diarios. Por ejemplo, primera pista: pedir consejo u orientación a profesionales y especialistas cualificados. Segunda pista: poner el máximo número de posibilidades encima de la mesa, sin omitir alguna por intereses creados. Hay que jugar con toda la baraja o el máximo número de cartas y no cojo estas 3 cartas porque me interesan y estas otras las obvio. Bien. Tercera pista: comprender la simbología del yin y del yang. Visualizamos el símbolo del yin y del yang. La parte negra simboliza el yin, tiene un círculo blanco, que significa que siempre hay una salida o una solución dentro de la oscuridad, y la parte blanca representa el yang con un círculo negro que incluye también esa parte blanca y que significa que siempre habrá algo que gestionar. Más concretamente, el significado, los puntos blanco y negro en el yin y el yang simbolizan que nada es absoluto ni totalmente opuesto, representando la presencia de cada energía dentro de la otra. Señalan que en el cenit de la luz, el yang, hay una semilla de oscuridad, el yin, y viceversa, indicando interdependencia y transformación continua. Esto tiene mucha relación con que en el mundo la humanidad es una interacción, no una polarización, no partes que se enfrentan, sino una interconexión entre diferentes conocimientos, actitudes, diferentes personas. Bien, cuarta pista: no adelantar acontecimientos. ¿Cuántas veces intentamos pensar lo que puede ocurrir mañana? Y bueno, podemos tener una ligera idea, pero no podemos adelantarnos a los acontecimientos. Y quinta pista: confía más en lo que hace la gente que en lo que dice. Confía más en lo que hace la gente que en lo que dice. Y vamos ahora con la sexta y última sección, que es Inchiste en el desarrollo presionar. El chiste en este vídeo es el siguiente: ¿qué le dice el número 1 al número 10? ¿Qué le dice el número 1 al número 10? Si quieres ser como yo, tienes que ser sincero. Sincero. Tenemos que ser sinceros, o lo más sinceros posible. Y una manera de trabajar la sinceridad es vernos a nosotros mismos, autoobservación, con total honestidad, no desde un espejo físico, sino desde un espejo espiritual. Para ello tenemos como inspiración el contenido del libro Atreverse a vivir. A partir de ahora trabajaremos en esta sección con este libro, Atreverse a vivir, de la escritora, doctora en Bellas Artes, Miriam Subirana. Ya el título nos inspira muchísimo, igual que el de Sergio Fernández, Vivir sin miedos.
o el de Lluís Llurba, las curvas no señalizadas, atreverse a vivir. O sea, ya no se trata de que se viva mejor o peor, sino que te atrevas a vivir. ¿En qué sentido? Pues evidentemente a vivir lo más intensamente posible, pero también de la forma más coherente y respetuosa con uno mismo y con los demás. Bien, pues como decíamos, vamos a ver qué nos inspira Miriam Subirana desde su libro en relación al espejo espiritual. Nos dice lo siguiente: a nivel mental, emocional y espiritual, ¿cuál es el espejo que te ayuda a verte para darte cuenta de lo que te pasa y qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde tienes que limpiar? ¿Dónde tienes que rascar? Aquí estamos hablando del espejo espiritual, no del físico, en el que uno se ve el físico. Bien, el espejo para verte, para estar conectado con tu verdadero propósito, te lo da el conocimiento de la sabiduría y de las verdades espirituales eternas. En el silencio de la meditación, el espejo sería la meditación, en el silencio de la meditación te abres a la sabiduría del ser. Así conectas con tu conciencia interna, con la profundidad de tu ser, con lo que realmente quiere tu alma. La meditación te ofrece el espejo para ver el contraste entre el ser, lo más puro, y el estar, para así limar las diferencias. Bien, pues atreverse a vivir, como decimos, título inspirador de la doctora en Bellas Artes Miriam Subirana. Y como siempre hacemos, vamos a despedirnos con el consejo de mi abuela, no sin antes, también podemos decir respecto a las bellas artes, ¿cuáles son esas bellas artes? Bueno, podemos decir que es la arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, poesía y danza. En el siglo XX se le añadió el séptimo arte, que es el cine, y luego pues se pueden contar como octava, novena, décima, ahí está un poco cuál de ellas, cuál es el orden, fotografía, el cómic, ¿no? Bien, y estas bellas artes se diferencian de las artes aplicadas o menores porque las bellas artes buscan la expresión estética y la contemplación, y las artes aplicadas o menores buscan una utilidad, como por ejemplo podrían ser la gastronomía y la perfumería. La gastronomía no busca la contemplación del plato, aunque la presentación del plato sea importante, sino busca que te alimentes, te nutras con el contenido de ese plato. Y la perfumería no busca la contemplación del bote de perfume, sino busca que te eches colonia o perfume y huela bien, ¿no? Pues esa sería la diferencia entre bellas artes y artes aplicadas. Bien, pues como decíamos, nos despedimos siempre con el consejo de mi abuela. Ya sabéis, nunca habléis mal de nadie, y menos si no está presente. Nunca habléis mal de nadie, y menos si no está presente. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, un besazo y un gran abrazo. Chao.